buenas tardes, qué gusto que nos acompañen esta tarde de martes en una nueva emisión de la UNAM Responde, que día con día nos permite conocer y descubrir aquello que sucede al interior de nuestra universidad a través de la voz de los universitarios. Esta tarde intentaremos analizar esta iniciativa de ley a la reforma electoral para saber qué significa y cómo impacta en diferentes ámbitos. Además, revisaremos las páginas del número más reciente de Gaceta UNAM, les entregaremos una nueva cápsula de Rock Lab y les contaremos los detalles del coloquio de artes escénicas que se lleva a cabo aquí en nuestra casa de estudios. Acompáñanos. Modificar la representación proporcional, reducir el costo del sistema electoral, regular la estrategia de campañas políticas y cambiar los tiempos oficiales en radio y televisión son algunos de los puntos que integran la iniciativa de ley que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está por enviar este martes a la Cámara de Diputados. Y bueno, para ayudarnos a entender esta iniciativa, saludamos el día de hoy al doctor Javier Martín Reyes, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y profesor también de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy contento de estar aquí. Pues qué gusto que estés aquí con nosotros para hablar de esto que nos ha estado rondando durante los últimos días y pues comencemos por ahí. ¿Qué tanto sabemos en realidad de esta iniciativa a la reforma electoral? Mira, sabemos mucho y sabemos poco al mismo tiempo, ¿no? Esta es, déjame ponerlo así, la última iniciativa, ¿no?, que queda pendiente pues de un paquete de reformas que presentó el expresidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado, una reforma judicial que ya se concretó, otra de organismos autónomos que ya también es una realidad, el tema de Guardia Nacional. Y si uno revisa esa lista de 20 iniciativas, la única gran iniciativa pendiente es la reforma electoral, ¿no? Entonces, esa iniciativa que presentó el expresidente López Obrador, sí la conocemos, sabemos cuáles son los detalles, pero la presidenta Claudia Sheinbaum tomó dos decisiones. La primera fue no aprobar esa iniciativa tan rápido como las otras. Y segundo, sí dijo que la base de la discusión no iba a ser la propuesta del expresidente López Obrador. Se conformó una comisión para hacer una propuesta de reforma electoral. Es una comisión peculiar, ¿no? En México casi siempre las reformas electorales habían sido producto de acuerdos y consensos entre el gobierno y las oposiciones, tanto de derecha como de izquierda. Y ahora esta es por primera vez una iniciativa que se está gestando, que se está haciendo por parte de funcionarios, digamos, del gobierno federal, personas que trabajan con la presidenta Sheinbaum. Ellos ya le entregaron a la presidenta una iniciativa, pero esa iniciativa no la hemos conocido aún. Siguen revisiones. Y digamos, yo creo que ahorita sí está un poco en la cancha de la presidenta. Ella hoy mismo en la mañana decía, por ejemplo, que ya le habían pasado ahora sí un borrador, pero que incluso ella todavía el día de hoy le hizo correcciones. ¿Qué sí tenemos? Yo te diría, pues no la iniciativa, pero sí un PowerPoint, ¿no? A final de cuentas claro, es lo más cercano que tenemos a la posible redacción de la iniciativa. La presenta la semana pasada. Evidentemente, todos estos días hemos estado analizando, yo creo que es el PowerPoint más analizado, comentado y sobre todo especulado, porque hay de todo un poco, ¿no? Hay algunas cosas que sí son relativamente claras y hay otras que son bastante más ambiguas, ¿no? Antes de hablar de los puntos prioritarios, quisiera que nos ayudaras a entender por qué es una iniciativa importante, por qué nos debe ocupar y preocupar en el sentido de cuestiones políticas, pero cuestiones electorales, cuestiones sociales y, por supuesto, democráticas. Mira, yo te diría, creo que es muy importante porque aquí se están definiendo las reglas del juego de la competencia electoral, ¿no? Y esto es como en el fútbol, ¿no? Digamos, en el fútbol tiene que ganar el mejor equipo, y quién es el mejor equipo, quien mete más goles, ¿no? En la democracia es exactamente lo mismo, tiene que ganar quien tiene más votos. Pero para que eso suceda tiene que haber como que una serie de precondiciones, ¿no? En el fútbol la cancha tiene que estar pareja, no se vale que esté inclinada. Las porterías tienen que medir lo mismo, no se vale que una sea más grande y otra sea más pequeña. Las reglas tienen que ser claras para que los equipos y los jugadores puedan decidir, ¿no?, libremente sus estrategias. Y también necesitamos árbitros que sean imparciales. Y un buen árbitro, tanto en el fútbol como en la democracia, pues no es el que favorece a ciertos equipos o a ciertos jugadores, sino quien aplica con rigor y con imparcialidad el reglamento.
Creo que ha habido mucha preocupación porque sobre todo la iniciativa que presentó el expresidente López Obrador era una iniciativa que sí afectaba a estas tres dimensiones. Era una iniciativa que desemparejaba la cancha de juego para favorecer al partido en el gobierno. Era una iniciativa que contemplaba, por ejemplo, el voto popular para elegir a los árbitros electorales. Ya vimos qué pasó con la reforma judicial. Yo creo que hoy tenemos buena información de que no fue el mejor modelo. Y si me permites la comparación, esto es como si le pidiéramos a las porras de los equipos de fútbol que eligieran a quién va a ser el árbitro. Bueno, pues obviamente los equipos más grandes terminarían nombrando no árbitros imparciales, sino que árbitros que puedan favorecerlos eventualmente. Entonces, ese tipo de cosas eran preocupantes. La iniciativa del expresidente, por ejemplo, era como muy centralista, ¿no? En México siempre hemos tenido un federalismo electoral. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que los estados pueden definir cuáles son sus leyes electorales, quiénes son sus autoridades, cómo se resuelven los litigios, cómo se organizan las elecciones, porque cada estado es diferente. No es lo mismo organizar elecciones en un estado como Oaxaca, que tiene muchísimos municipios. Buena parte de ellos se rigen por usos y costumbres, es decir, no son las leyes ordinarias, sino las leyes que ellos tienen en sus sistemas internos quienes rigen, que organizar una elección en Sonora o en Nuevo León o en la Ciudad de México, ¿no? Y por ejemplo, esa iniciativa lo que planteaba era la desaparición del federalismo electoral, que los estados no pudieran ni definir sus leyes ni tener autoridades propias, ¿no? Entonces, yo creo que por eso ha llamado mucho la atención. Y es un tema importantísimo. Yo diría, en democracia siempre es muy importante que las reglas del juego estén claras y que el árbitro sea imparcial para que entonces la competencia sea genuinamente libre y que gane que tengan que ganar, ¿no? Entonces, por eso ha estado en el foco. Sí parece que la iniciativa de la presidenta, ¿no? Por lo que ha dicho y por el PowerPoint, es una iniciativa menos ambiciosa, pero sí hay algunos puntos muy importantes. Hablemos de esos. ¿Cuáles son los puntos prioritarios de los que sabemos o de lo que se sabe hasta el momento, Javier? Y yo diría, creo que hay como tres cosas que vale la pena decir. La primera es cambiar la manera en la que se elige al Congreso, sobre todo al Senado, ¿no? Hoy el Senado tiene una composición donde tenemos 3 senadurías por cada estado, ¿no? El Senado es una institución que iguala a las entidades federativas. Hay 3 senadores por la Ciudad de México, ¿no? Y el Estado de México, que son entidades federativas con muchísima población, y Tlaxcala y Colima y Nayarit también tienen 3, porque es, déjame ponerlo así, una representación del pacto federal. Pero también tenemos en el Senado una lista que se llama de representación proporcional. Y déjame lo explico. Cuando vamos a votar las elecciones del Senado, hay una regla que nos dice que el partido político, la coalición que más votos haya tenido, se lleva 2 senadurías. Y luego quien haya quedado en el segundo lugar, se lleva una tercera. ¿Cuál es el problema con esta parte del sistema, lo que se llama mayoría relativa y primera minoría? Yo sé que luego a los abogados y a los electoralistas nos encanta complicar innecesariamente las cosas, pero ¿qué pasa con este sistema donde en primer lugar te llevas 2, segundo lugar te llevas 1? Pues que el resto de los votos de alguna manera se desperdician. Quien queda en tercero o cuarto lugar, ¿no? Si tú votaste por el candidato que quedó en tercer lugar, pues ese voto ya no tuvo ningún impacto. ¿Por qué? Porque solo valen los votos del primero y del segundo lugar. Bueno, para corregir eso y para que esos votos que no se desperdicien, es que hay además otras 32 senadurías que se les llama de representación proporcional. ¿Y qué quiere decir esto de la representación proporcional? Es algo muy sencillo, que si tú sacaste el 10% de los votos, te llevas el 10% de esa lista, es decir, 3.2 senadurías. Oye, si sacaste el 20%, bueno, pues te toca el 20%. Oye, te fue muy bien, sacaste el 40%, pues te llevas el 40% de la lista. La representación proporcional es un mecanismo que lo que permite es respetar la igualdad del voto, que todos los votos valgan y valgan lo mismo, y que todas las fuerzas políticas tengan una representación que es acorde con el número de votos. Sacas muchos votos, tienes muchas senadurías; sacas pocos votos, tienes pocas. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum, por ejemplo,
quiere eliminar esa lista de representación proporcional. Sí, lo que cambia básicamente es que en este momento un solo voto tiene, digamos, distintos efectos en esa representación de los diferentes poderes que existen actualmente en nuestro país y que eso tendría que cambiar. En palabras muy, muy sencillitas. Y ese es solamente uno de los puntos. Claro. Tendríamos que hablar, por supuesto, de las estrategias, de los tiempos, de si cambiaría la forma en la que votamos. En lugar de tener una boleta para un voto, tendríamos que votar 3 o 4 veces, pero claro, no vamos a entrar hoy en ese tema, porque quisiera hablar de los otros puntos. Uno de ellos es el de reducir el costo de las elecciones. ¿Qué significa esto y qué es lo que cambiaría, Javier? Mira, ahí lo que dice la presentación de la presidenta es que ella quiere reducir en un 25% el costo de las elecciones, ¿no? Y eso, por supuesto, es algo que en principio uno diría, hombre, pues claro que sí, ¿no? ¿Quién no quiere reducir el gasto, no? Pero esto es como si uno vive en un edificio, en un condominio, y alguien llega y dice, oigan, pues es que tenemos que recortarle que queremos ahorrarnos un 25% en lo que pagamos de cuotas de mantenimiento. Pues, ¿quién no quisiera pagar menos o pagar menos impuestos? Bueno, claro, el problema es que a algo se le tiene que recortar, ¿no? O le tienes que pagar menos, ¿no?, a la persona de vigilancia que ahí está, o hay que gastar menos en limpieza, en mantenimiento, en impermeabilización, en los tinacos. Y con el sistema electoral pasa lo mismo, ¿no? Hombre, queremos recortar un 25%, ¿a quién se lo vamos a recortar? ¿Se lo vamos a recortar al INE, que es la autoridad que organiza las elecciones? Bueno, eso quizá en lo que se traduce es en que tengamos menos casillas el día de la jornada. Y si tenemos menos casillas el día de la jornada, ¿qué es lo que implica? Pues que vamos a tener que trasladarnos distancias mayores y gastar más tiempo el día que queremos votar. O si queremos gastar un 25% menos, ¿no?, pues quizá tengamos que despedir a personas que están realizando su trabajo. Yo diría, el INE es una de las pocas instituciones en México que sí tiene un servicio profesional electoral, ¿no? Eso es algo muy, muy valioso. Y también hay que decirlo, algo así como el 80% del gasto del INE se va en salarios, es decir, es el llamado capítulo 1000, ¿no? Entonces, es posible que esta iniciativa, pero eso no lo sabemos porque no lo dice el PowerPoint, claro, implique, por ejemplo, despedir a personas que hoy trabajan en el INE, se podría afectar al servicio profesional electoral, ¿no? Entonces, eso es algo que habrá que revisar con mucho detalle cuando se... De lo que sí sabemos, ¿cuáles son algunos de los otros puntos que te gustaría que mencionáramos en esta plática? Mira, yo creo que hay uno muy importante que también es claro, que es y ya lo mencionabas tú al inicio, que es el tema de los tiempos oficiales en radio y televisión. Y este sí es un tema delicadísimo, porque como todos recordaremos, en el 2006 tuvimos una elección muy complicada, ¿no?, donde Felipe Calderón termina ganando por un margen muy pequeño, ¿no?, menos de 1% de diferencia entre él y López Obrador. Y fue, hay que decirlo, una elección donde hubo muchas irregularidades, ¿no? El presidente Fox entonces intervino de manera indebida en la contienda. Y había un tema brutal en términos de medios de comunicación, porque sabíamos en ese momento que todavía tenemos en buena medida, una estructura prácticamente duopólica en el mercado de la televisión. En México eso ha cambiado un poquito, pero fundamentalmente hay 2 grandes televisoras. Y claro, cuando 2 grupos empresariales concentran tanto poder, lo que pueden hacer es vender, déjame ponerlo así, en diferentes términos y condiciones a los competidores. Entonces, lo que podían hacer en ese momento las televisoras era venderle más o más barato a ciertos actores y venderle menos o más caro a otros. Una de las soluciones que se tomaron fue muy cuestionada, fue muy polémica, yo creo que es un modelo que se tiene que repensar, pero la solución fue decir, ya no vamos a gastar dinero en radio y televisión, las televisoras están obligadas a destinar una cantidad de minutos al día cuando estamos en procesos electorales y fuera de procesos electorales. ¿Para qué? Para que los partidos políticos y las candidaturas tengan acceso gratuito a radio y televisión. Y hay una fórmula que tenemos donde el 30% de ese espacio se divide de manera igualitaria. A todos los partidos políticos les toca por igual. Y luego el otro 70% se divide dependiendo de quién tiene más votos. Hoy, por ejemplo, Morena es el partido político que mayor votación tiene, eso es indiscutible, le toca un pedazo más grande de ese pastel. Lo que plantea la presidenta es una disminución de esos tiempos oficiales. ¿Eso qué implicaría? Pues menos spots, ¿no?, en temporada electoral. Seguramente mucha gente diría,
pues qué Muy bueno, bien, ¿no? Porque claro. cada vez que estamos en proceso electoral vemos ahí una spotiza. Yo estoy de acuerdo que los spots que escuchamos son muy repetitivos, poco originales. Poca propuesta. Yo creo que en 30 segundos es muy distinto. Pero yo creo que si quisiéramos mejorar el modelo, lo que tendríamos que pensar es en qué otro tipo de formatos podríamos tener ese tipo de comunicación. Aquí la verdad es que el tema de la reducción es una cosa que no se ha explicado mucho cuál es la lógica. Y de nueva cuenta, si pensamos que el acceso a radio y televisión sigue siendo fundamental para que cualquier partido político o coalición pueda competir, pues vemos esto que platicamos al inicio. Oye, el tema de la cancha pareja, pues tiene que haber condiciones relativamente igualitarias para que partidos oficialistas o de la oposición puedan competir. Si tú le reduces el tiempo de radio y televisión, ahí podríamos Claro, tener porque algún para los problema, ¿no? partidos que tienen pues una mayor visibilidad, sí se reduce el tiempo, pero ¿qué sucede con los partidos que tienen como un poco la rebanada más pequeña, como nos explicabas? Javier, nos queda un poco tiempo para terminar esta plática y me gustaría que nos ayudaras a entender, primero, ¿quiénes son los actores, digamos, que están directamente relacionados con esta reforma electoral? Es decir, no sabemos mucho, se ha anunciado, tiene que ver con incluso el sexenio anterior, pero ¿cuáles son los actores que tenían que estar hoy atentos a lo que suceda con esta iniciativa que se presente? Mira, yo diría, en este momento el balón está en la cancha de la presidenta Sheinbaum. Creo que esta es una iniciativa donde Morena lo que está tratando es de pactar con dos partidos políticos, que es el PT y el Verde, que son sus aliados electorales. Pero si tú lo piensas, son sus aliados electorales, no de gobierno. Ni el PT ni el Verde tienen espacios en el gabinete. Hay dos cosas que afectan mucho al PT y al Verde, que es la disminución de la representación proporcional. Justo como son partidos chiquitos, ellos suelen no ganar, pues ni estados ni distritos en la Cámara de Diputados, ellos dependen de esa parte. De estas alianzas. Claro, yo te diría, desaparecer la RP sería desaparecer al PT y al Verde de la Cámara de Diputados y del Senado. También a otros partidos pequeños como Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN, obviamente también les pegaría. Entonces, están atorados en esa discusión. Y la otra es el tema del financiamiento, ya lo platicábamos. Oye, si se recorta proporcionalmente el gasto, pues claro que el principal afectado en términos absolutos sería Morena, porque ellos reciben la rebanada más grande del pastel. Claro. Pero claro, los otros partidos políticos, en la medida en que tienen votaciones más pequeñas, pues ahorita ya tienen una rebanadita pues que es pequeña. Y si la recortan más, pues sí los podrías dejar con una cosa que difícilmente les permitiría competir. Creo que si se ponen de acuerdo en esos dos temas, vamos a ver una reforma electoral. Si no se ponen de acuerdo en esos temas, es posible que se frene. ¿Y cuáles serían los posibles escenarios, los alcances, el impacto, digamos, de esta iniciativa en términos hasta sociales? Mira, yo sería prudente porque como todavía no conocemos los detalles, pero a ver, si se llegaran a aprobar estas tres partes que hemos comentado, ¿no? El tener menos financiamiento público y tener menos espacios en radio y televisión, eso lo que va a hacer es que los partidos pequeños más difícilmente puedan ganar elecciones. Yo creo que eso sería un retroceso. Y también la parte de la representación proporcional a mí me preocupa mucho. Y es muy paradójico, porque digamos, la izquierda en México siempre había defendido a la representación proporcional, porque la izquierda había tenido votaciones relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, yo sí creo que la regla de oro en la democracia es que el pueblo manda y que quienes hoy son mayoría, si el pueblo así lo decide, se tienen que convertir en minoría, y al revés, las minorías políticas de hoy se pueden convertir en las mayorías políticas de mañana, si el pueblo así lo decide. Pero para que eso suceda, de nueva cuenta, tenemos que tener cancha pareja, reglas claras y árbitros imparciales. Lo que podría estar en juego, dependiendo de cómo venga la iniciativa y los detalles, y eventualmente que se apruebe, pues sí serían afectaciones en esos terrenos. ¿Consideras que uno de los principales puntos que ha generado, digamos, como esta polémica es la desaparición, la disminución de estos partidos minoritarios y cómo impacta en la vida democrática, Javier? Sí, yo te diría, mira, la pluralidad en las democracias modernas es un hecho. O sea, en México convivimos personas que nos vemos, que pensamos y que actuamos de manera muy distinta, ¿no? No es posible que con un electorado de más de 100 millones y más de 130 personas que vivimos en México, todas y todos pensemos lo mismo, ¿no? Entonces, el legislativo, el parlamento, tiene que ser un reflejo de esa pluralidad de voces y visiones que hay en el país.
A mí la regla que más me gusta es la de la representación proporcional. Yo sí creo que si un partido político saca el 54% de los votos, pues se tiene que quedar con el 54% de la Cámara, ¿no? Hoy estamos en una situación donde quienes sacaron el 54% se quedaron con el 73% de la Cámara y quienes sacaron más del 40% de los votos se quedaron con el 27%. Ahí se está rompiendo esa igualdad. Yo creo que eso es algo que se tiene que corregir. Esta iniciativa parece que no lo va a corregir y peor aún, parece que lo podría empeorar, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los riesgos. Ese es el más punto, por ello importantes. estamos hablando de esto, porque es importante hablar de la división de poderes, pero también de la representación y de la posibilidad de elegir, que es a fin de cuentas lo que hacemos todos y cada uno de los mexicanos, no solamente el día de las elecciones, sino que lo vivimos en el día a día. Así que tendremos que seguir hablando de este y de otros temas que nos impactan y nos deben importar de muchas maneras. Doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Gracias por estos minutos. Al contrario, nos vemos un en otra gustazo. ocasión seguramente. Encantado cuando me invitan. Aquí Gracias, gracias Javier. Y bueno, cambiamos de tema. Les platico que del 4 al 6 de marzo se lleva a cabo el coloquio Procesos Escénicos en Nuestro Presente, que durante 3 días nos invita a reflexionar sobre las tareas de dirección, producción, actuación y escritura. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es sede de este foro que promueve el diálogo en torno a temas de creación en comunidad, sustentabilidad y públicos en la escena actual. El programa incluye 6 mesas de trabajo, presentaciones editoriales y conversaciones abiertas con distintos hacedores de teatro como David Holguín y Shaddai Larios. Además, propone un intercambio entre estudiantes sobre las dramaturgias express y la función de la obra El Zoológico de Cristal. Todos los detalles en el sitio y en las redes sociales de Teatro UNAM y también en la Cátedra Bergman. Temas de desaparición, terapias de lenguaje y el 8M son algunos de los artículos que podemos encontrar en las páginas de este lunes de Gaceta UNAM. La UNAM pone en marcha el Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas, donde pone la fuerza intelectual, ética y humana de nuestra casa de estudios al servicio de una de las crisis más complejas de la actualidad. Desde hace 25 años, la FES Zaragoza, a través de la Clínica Universitaria de Atención a la Salud, apoya con terapias lúdicas a niñas y niños con dificultades de expresión oral, escrita y aritmética, considerando que el lenguaje es la base de todo aprendizaje. A partir del 2 de marzo, la UNAM inicia la conmemoración por el 8M con la iluminación de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario y un extenso programa de actividades que llevará a cabo a lo largo de todo el mes por el Día Internacional de la Mujer, basado en principios como los derechos, la justicia y la acción a favor de la igualdad de género. Especialmente Rock Lab nos habla de música, arte y ciencia y a veces nos acerca a las letras con historias de fracaso y éxito, como sucede en el bonus track de hoy. Bonus track. Enero de 1975. Llueve en Colonia. Afuera de la ópera, cientos de personas esperan ansiosas. Dentro, Keith Jarrett está al borde de la frustración. El piano que le han dado es un desastre. Pequeño, desafinado, sin potencia en los graves ni brillo en los agudos. No es lo que pidió. No es lo que merece. Después de un largo viaje y una noche sin dormir, lo último que quiere es tocar un instrumento imposible. El concierto estuvo a punto de ser cancelado. Jarrett, agotado y molesto, se niega a tocar. Pero una joven de 17 años, Vera Brandes, la organizadora del evento, le ruega y le suplica. Y él acepta. Se sienta, cierra los ojos y deja que sus manos se encuentren el camino. No lucha contra el piano, lo convierte en su cómplice. Usa repeticiones hipnóticas para disimular las deficiencias del instrumento. Explora el registro medio donde el sonido es más claro y transforma la limitación en arte. Su cuerpo entero se mueve con la música. Golpea las teclas con una intensidad brutal. Se inclina sobre el piano como si le susurrara secretos. El público está hipnotizado. Lo que debía ser un desastre se convierte en una obra maestra. El concierto de Colonia, grabación de piano más vendida de la historia, nace de la fatiga, la frustración y un piano defectuoso.
Lo imperfecto es el inicio de lo extraordinario. Los límites no detienen el arte, lo desafían a ser aún más grande. Recomendación musical. Arctic Monkeys dejó atrás la inmediatez del rock indie y nos entregó una obra maestra del refinamiento y la melancolía, The Car. Este álbum es un viaje cinematográfico donde el soul, el pop orquestal y el rock se funden en un sonido elegante, nostálgico y sofisticado. Con su inconfundible voz y letras cargadas de imágenes poéticas, Alex Turner nos transporta a un mundo de luces tenues, autos antiguos y amores fugaces. Cada arreglo es meticuloso, cada canción es un escenario. Recomendación literaria. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo funciona la música en tu cerebro? En How Music Works, David Byrne te invita a un fascinante viaje detrás de la magia sonora, desvelando los misterios que nos conectan con la música. Desde la forma en que los ritmos y las melodías son percibidos en el cerebro, hasta cómo los contextos sociales y culturales dan forma a las canciones que amamos. Byrne nos muestra cómo la música no es solo una expresión artística, sino un fenómeno profundamente humano. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas canciones nos llegan al corazón o cómo la música puede unir a millones de personas, este libro es para ti. Curioso, inteligente y sorprendente, How Music Works te hará escuchar el mundo de la música de una manera completamente nueva. Bonus track. Y así solamente a veces podemos disfrutar, pero a veces también es necesario que lo pensemos. Y con esta información terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.